es una interpretación espiritual de la vieja pregunta: ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Es la injusticia propia la razón de la ceguera espiritual? ¿O es la ceguera espiritual la raíz de la propia injusticia? Cualquiera que sea el caso, ambas se motivan y fortalecen mutuamente y, por consecuencia, ambas son un gran peligro para cualquiera que todavía tenga pecado en su vida, es decir, todos nosotros. He visto cómo esto opera poderosamente en parejas casadas, dejándolas en un estado de parálisis que imposibilita cualquier esperanza de un cambio real y permanente. Un esposo viene a la consejería cargado con una lista de los pecados, debilidades y fracasos de su esposa, pero con poca conciencia o preocupación por él mismo. Y su esposa viene armada con una lista detallada de los errores de su esposo, pero con muy pocas referencias de los suyos propios. Cuando le pregunto al esposo cuál es el problema de su matrimonio, él no habla de sí mismo, habla de su esposa. Y cuando le pregunto a la esposa cuál es el problema, ella no habla de sí misma, habla de su esposo. ¿Cómo es posible tener dos personas absolutamente justas y un matrimonio que está roto y disfuncional? Sé honesto. Ahora que estás escuchando este devocional, ¿cuáles pecados te molestan más? ¿Los tuyos o los de la persona que está junto a ti? ¿En quién estás desesperado por ver un cambio? ¿En ti o en alguien más? La justicia propia, la ceguera espiritual y el juzgar a los demás causan mucho daño espiritual y racional. Entre el ya y el todavía no. Además, estas cosas ya han sido abortadas por Cristo en Mateo capítulo 7, verso 1 al 5 dice: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. La justicia propia significa que no te ves a ti mismo y a los demás con exactitud. Significa que ves la espiga como un tronco y tu tronco como una espiga. Es por eso que condenas a otros al justificarte. Juzgas a las demás personas, pero contigo mismo tienes paciencia. Esta problemática dinámica es otro argumento poderoso de nuestra necesidad desesperada por una gracia salvadora. Solo esta gracia, la cual nos es dada por el ministerio de la convicción del Espíritu Santo, nos puede ayudar a vernos con exactitud a nosotros mismos y a ver a los otros con claridad. Necesitas la gracia para comprender cuánto tú mismo la necesitas.